Informática 2, bloque 2, algoritmos y diagramas de flujo. Sesión número 11, estructuras condicionales en los diagramas de flujo. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 11 aprenderás los siguientes puntos. Conocer las estructuras condicionales en los diagramas de flujo. Diseñar diagramas de flujo que impliquen estructuras condicionales. Estructuras condicionales. Las estructuras condicionales comparan una variable contra otro u otros valores, para que con base en el resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra una constante según se necesite. Estructura condicional simple. Las estructuras condicionales simples se les conoce como tomas de decisión. Estas tomas de decisión tienen la siguiente forma. La estructura condicional simple se caracteriza puesto que en la parte verdadera o sí se ejecuta una serie de acciones como se observa en la imagen. Estructura condicional doble. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma. La estructura condicional doble se caracteriza puesto que en la parte verdadera y falsa se ejecutan una serie de acciones o tareas a realizar en comparación con la estructura condicional simple. Estructura condicional múltiple. Las estructuras de comparación múltiple son tomas de decisiones especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. La forma común es la siguiente. Véase la imagen. Ejemplo 1. Luisito desea saber su calificación de la materia de informática. Para ello debe tomar en cuenta las calificaciones de los 3 parciales y calcular su promedio. Mostrar un mensaje que indique si aprobó o reprobó la asignatura. Antes de comenzar, es necesario analizar las variables de entrada, variables de salida, el proceso y la condición a la cual estará establecido el problema. Para empezar, necesitaríamos 3 variables, parcial 1, parcial 2, parcial 3, así como una variable de salida promedio en la cual me establecería a través de la condición evaluar el estatus de Luisito, en este caso si está aprobado o reprobado. Como fórmula o proceso para la resolución del problema se utilizaría la suma de los 3 parciales para posteriormente utilizar esa variable suma y dividirla entre 3 y así obtener el promedio de las 3 calificaciones. Como condición para establecer y llegar a la solución del problema se establecería la siguiente. Condición sería promedio mayor igual a 70, dado que un promedio mayor igual a 70 me indicaría si el promedio o el estatus del alumno si está aprobado o reprobado. En este caso se comenzaría a realizar el diagrama de flujo con la simbología de inicio. Posteriormente se utilizaría la simbología de entrada de datos para dar lectura a las variables de entrada, parcial 1, parcial 2, parcial 3. Posteriormente se utilizaría la simbología de proceso para realizar las operaciones del problema. En este caso sería suma es igual a parcial 1 más parcial 2 más parcial 3 y así dentro de este mismo símbolo
realizar lo que viene siendo el promedio, calcular el promedio, que sería igual a la suma dividida entre 3, puesto que para calcular el promedio de 3 calificaciones sería la suma de ellas divididas entre 3. Una vez de haber comprendido este paso, sería necesario ya realizar lo que viene siendo utilizar una estructura condicional. En este caso se utilizaría una estructura condicional doble, puesto que la estructura condicional doble me establece una parte verdadera y una parte falsa. En este caso, dentro de la estructura de condición doble se establece lo que viene siendo la condición a evaluar. Si el promedio es mayor o igual a 70, dentro de la parte verdadera me desplegaría el resultado del estatus del alumno, que sería aprobado. Si en dado caso el promedio es menor que 70, pues me establecería o me desplegaría un resultado que me indicaría el estatus de reprobado. Una vez de haber ya determinado lo que viene siendo el estatus del alumno, si aprobó o reprobó la asignatura, se llegaría a utilizar la simbología de fin para finalizar con el diagrama de flujo. Ejemplo número 2. Paulina presentó su examen de ingreso a la universidad. Para ser seleccionada debe tener al menos 400 puntos. Mostrar un mensaje que indique si fue aceptada o no aceptada en la universidad. Como todo problema, antes de comenzar a diseñar un diagrama de flujo, es necesario analizar cuáles son las variables de entrada, así como las variables de salida, la operación o proceso, y así como la condición en la cual estará sometida el problema para llegar a su solución. Antes que nada, pues primeramente utilizaríamos la variable de entrada denominada examen-puntos, puesto que son los puntos que obtuvo Paulina para determinar si en base a esa variable determinar si es aceptada o rechazada en la universidad. Antes que nada, como variables de salida sería básicamente desplegar los letreros o los resultados de que si es aceptada o rechazada. Como fórmula o proceso se utilizaría, en este caso no hay ninguna fórmula u operación matemática que calcular, en este caso se utilizaría la palabra NA de que no aplica. En este caso aquí hay un error de edición, la cual en lugar de proceso se utilizaría la condición. La condición a evaluar en este caso sería examen-puntos es mayor que 400. Si como dice el problema redactado, dice para ser seleccionada debe tener al menos 400 puntos. Entonces, para realizar este diagrama de flujo partiremos con la simbología de inicio. Posteriormente utilizaríamos la simbología de entrada de datos, la cual me va a leer la variable de entrada examen-puntos. Posteriormente se utilizaría una estructura condicional doble para evaluar la condición y determinar si el examen obtenido con los puntos son mayor que 400, entonces se utilizaría lo que viene siendo el despliegue de resultados de aceptada. Si en dado caso es menor de 400, sería el despliegue de resultados de rechazada. Una vez de haber comprendido y haber evaluado las condiciones del alumno, en este caso de Paulina, pues se llegaría a la finalización del diagrama de flujo utilizando la simbología de fin del algoritmo. Ejemplo número 3. Calcule el área de un triángulo siempre y cuando la altura sea mayor a 0. Antes que nada, como primer paso, antes de empezar a diseñar un diagrama de flujo, es necesario primeramente analizar cuáles son las variables de entrada, las variables de salida, el proceso y la condición a evaluar. Como variables de entrada, dado que se desea calcular el área de un triángulo, sabemos que el área de un triángulo es la base por altura sobre 2. Como variables de entrada se utilizarían la variable base y la variable altura representada con la letra H. Como variable de salida se utilizaría lo que viene siendo la variable área, pues es el objetivo o el que se desea calcular. Como fórmula o proceso, dentro se especificaría la fórmula
que se tiene que calcular. En este caso se utilizaría la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. Como condición a evaluar, se dice que se debe calcular el área de un triángulo siempre y cuando la altura sea mayor a 0. Por lo tanto, se tiene que evaluar una condición la cual se puede determinar como la que aparece aquí. Si la altura es mayor que 0, para que pueda calcular el área a todas las alturas que sean mayor que 0, se establece como condición que se tienen que calcular el área de esos triángulos. Ok, partemos primeramente de lo que viene siendo la simbología de inicio. Posteriormente se llegaría a utilizar la simbología de entrada de datos utilizando la variable base y altura. Posteriormente, una vez de haber leído o dar lectura a la base y altura, se establecería lo que viene siendo la estructura condicional doble, que dentro de esta estructura condicional doble se especificaría la condición a evaluar. En este caso, altura es mayor que 0. Si la altura es mayor que 0, dice aquí que pasaría en la parte verdadera a realizar un cálculo aritmético que viene siendo el cálculo del área. En este caso, área es igual a base por altura sobre 2. Una vez que se haya calculado el área, se despliega, se utiliza la simbología de despliegue de resultados o impresión, la cual se imprimiría el valor del área, puesto que es el resultado al cual se está buscando en el problema. Dentro de la estructura condicional doble, dado que se evaluó la condición si la altura es mayor que 0 y si es falso, pues se llegaría a la finalización del problema, puesto que en el ejemplo número 3 se especifica que se debe calcular el área de un triángulo siempre y cuando la altura sea mayor a 0. Si la altura es menor que 0, simplemente no se calcula el área. Por lo tanto, se llega en esta parte falsa de la estructura condicional doble, se llega a la finalización del diagrama de flujo. Ejemplo 4. Se les dará un bono por antigüedad a los empleados de una tienda. Si tiene 5 años, se les dará 1000. Si tiene más de 5 y menos de 10 años, se les dará 2000. Para los que tengan 10 o más, el bono será de 3000. Determinar el bono que recibirá un trabajador. Antes de comenzar a resolver el diagrama de flujo, pues es necesario analizar cuáles son nuestras variables de entrada, las variables de salida, la fórmula o proceso y la condición a la cual estará sometido el problema para llegar a la solución. Primeramente, analizar cuáles son nuestras variables de entrada. Se le va a llamar a esta variable se le va a llamar a la antigüedad que tiene el empleado. Variables de salida es el bono que se le pagará al empleado siempre y cuando se evalúe la variable antigüedad, cuántos años tiene de antigüedad en su trabajo. Como fórmula o proceso, en este caso no aplicaría ninguna fórmula o proceso, puesto que no hay ninguna operación aritmética o matemática que se vaya a calcular. En este caso, por eso se utiliza NA, de que no aplica. En la condición a evaluar, pues existen varias condiciones. Como dice aquí, si tiene 5 años, se les dará 1000 pesos. Si la antigüedad es de 5 años, se les dará un bono de 1000 pesos. Si tiene más de 5 y menos de 10 años, se les dará un bono de 2000 pesos. Para los que tengan 10 o más, el bono será de 3000 pesos. Por lo tanto, hay 3 condiciones que se tienen que evaluar dentro del problema para llegar al resultado que queremos que resuelva el algoritmo o el diagrama de flujo. Ok, una vez analizando estas condiciones, pues partiremos con la simbología de inicio. Posteriormente utilizaríamos la simbología de entrada de datos, la cual daría lectura a la variable antigüedad representada por la palabra reservada anti. Posteriormente se evaluarían las condiciones que me llegarían a determinar la solución del problema. Como primera condición se utilizaría una estructura condicional doble, la cual dentro de esta se utilizaría esta condición: anti es igual a 5. En simbología de informática o computacional o en lenguaje de programación, para darse referencia una variable sea igual a una cantidad, en este caso se utiliza los dobles signos.
Estos dobles signos me indican lo que viene siendo la igualdad. Por ejemplo, si la antigüedad es igual a 5, entonces me desplegaría un bono. Utilizando la simbología de despliegue de resultados, se imprimiría el bono, sería igual a 1000 pesos. Por otro lado, si la antigüedad no es igual a 5, entonces pasaría a evaluar la segunda condición utilizando otra simbología de estructura condicional doble, la cual me diría si la antigüedad es mayor que 5 y si la antigüedad es menor que 10, entonces me desplegaría una variable, me desplegaría el resultado del bono que sea igual a 2000 pesos. En este caso, dado que si la condición no se cumple, pasaría a evaluarse otra condición, una estructura de condición doble, la cual me indicaría que la antigüedad sea mayor que 10 años, mayor o igual a 10 años. Si en dado caso se cumpliera esta condición, el bono sería igual a 3000 pesos. Una vez así, y de evaluar las tres condiciones, que en su conjunto formarían una estructura condicional múltiple, dado que está formada por tres estructuras condicionales, entonces ya una vez de haber evaluado las condiciones y de haber impreso los resultados, que en este caso son los bonos correspondientes, se llegaría a la finalización del algoritmo. Actividad número 11. Estructuras condicionales en los diagramas de flujo. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Diseña un diagrama de flujo que determine si la persona es mayor o menor de edad. Diseña un diagrama de flujo que calcule el área de un círculo siempre y cuando el radio sea igual a 2. Arturo quiere saber si su plan de su teléfono celular le generó un adeudo de acuerdo a los días transcurridos después de la fecha de pago. Si tiene 5 días de retraso, se le acreditará un adeudo de 100 pesos. Si tienen más de 5 y menos de 10 días, 200 pesos. Si en dado caso tiene 10 o más días, el adeudo será de 350 pesos. Determinar el adeudo que recibirá Arturo. Como problema número 4, dice así: Miriam quiere tramitar su credencial de lector y como requisito es que tenga 18 años de edad. Diseña un diagrama de flujo para saber si se puede autorizar la credencial en el año de nacimiento y el año actual, como resultado de emitir un mensaje que diga credencial autorizada o de lo contrario muestre credencial no autorizada. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 11. Esta se encuentra dentro de la semana número 6 del curso. Esta actividad tiene un valor de 10% sobre la calificación del primer parcial.